Buenas tardes, nuevamente con Berenice Mejía de Astrología R&C. Les doy la bienvenida a un video más de la serie de Mitología y Astrología, con la cual nos hemos estado adentrando un poquito más en la regencia planetaria de cada uno de los signos del zodiaco. Les he comentado en videos anteriores de que cada signo zodiacal básicamente nace de 5 puntos vitales que son los que determinan las características, las cualidades tanto positivas como negativas de cada uno de los signos del zodiaco. Ya vamos hoy a revisar lo que es el signo de Leo y su regente planetario, que es el Sol. Ya en videos anteriores vimos Aries y explicamos y nos adentramos en la regencia de Aries, que es Marte, el dios de la guerra. Después pasamos a Tauro y su regente, que es la diosa del amor, la diosa Venus. Continuamos ahí con Géminis y su regente, que es el mensajero de los dioses, el dios del intelecto y la comunicación, que es Mercurio. De allí miramos Cáncer y estudiamos sobre su regente, que es la diosa Diana, Artemisa o la luna. Y hoy vamos a mirar la regencia del signo de Leo, para las personas nacidas entre el 23 de julio y el 22 de agosto. Entonces, bienvenidos. Espero que estos videos realmente estén siendo para ustedes de ayuda, no solamente para las personas que estén estudiando astrología, sino para cualquier persona que quiera saber un poquito más sobre qué significa o cuáles son los colores que tiene cada uno de los signos del zodiaco, que van más allá de decir que de bueno tenemos X cosa y que de malo tenemos esta otra cosa. Si nosotros logramos entender esos 5 puntos que rigen nuestro signo zodiacal, entenderemos muchísimo de astrología y podremos trabajar sobre nuestra propia carta sin necesidad de ser astrólogos. Recuerden que abajo en la barra de información tienen el link de una página donde se pueden dirigir y es muy fácil. Realmente ustedes entran allí, en la parte superior derecha dice calcular mi carta natal, introduce sus datos de nacimiento, súper importante si tienen la hora. Si no saben su hora de nacimiento, coloquen 6 AM, 6 de la mañana. Esto se llama una carta solar y es para que el sol quede en el mismo punto del ascendente. Entonces imprimen esta carta, le dan a imprimir y la mantienen a la mano con cada video que vayamos subiendo. Ahorita sí, claro, estamos estudiando únicamente la regencia planetaria de cada signo, pero vamos a estudiar los otros 4 puntos que lo componen. Entonces vamos a entender qué elemento compone mi signo, qué cualidad o modalidad, qué polaridad y qué significa el glifo o el símbolo de mi signo solar. ¿De acuerdo? Entonces vamos a, en este momento, investigar y adentrarnos un poquito más en la vida del dios Apolo. En el video anterior les estaba contando la mitología de la diosa Diana o Artemisa. Y si ustedes recuerdan y han venido siguiendo los videos, les dije que ella era melliza, ¿cierto? Que tenía un hermano mellizo o gemelo. Bueno, este hermano mellizo es el dios Apolo. Apolo, que también lo conocemos como Helios en Grecia, por ejemplo, como Ra en Egipto. Sabemos que allí fue supremamente adorado, ¿no? El dios Ra siempre fue el dios principal en Egipto. Y lo conocemos como Apolo y en la carta solar pues como el Sol. Entonces vamos a llamarlo aquí Apolo. Este hermano gemelo de Diana nació de segunda. Diana, para los que están siguiendo los videos o son del signo Cáncer y quieren ir a saber sobre su regencia planetaria, podemos ver que fue la diosa de la casa, que decidió ser célibe, que rechazó tener un matrimonio, un esposo y unos hijos, justamente porque sintió mucho miedo. A ella le tocó asistir a su madre en el parto de Apolo, entonces vio todo como el sufrimiento y el drama que hubo alrededor y pues dijo, no, yo no quiero meterme en esto, no me interesa. Entonces más bien decidió ser célibe y no tener un esposo, no casarme nunca. Pero bueno, esa es la mitología de Diana. Aquí entonces la enlazamos con la de Apolo. ¿Por qué fue tan complicado el nacimiento de Apolo? El nacimiento de Apolo fue complicado porque, como les he dicho ya en videos anteriores, Júpiter, que es el dios del Olimpo, tiene su esposa legal, ¿sí? Por así decirlo, que es la diosa Juno, conocida también como Hera. ¿Sí? Juno era una diosa bastante celosa, pero obviamente tenía sus razones. Realmente Júpiter era un dios que
no conocía la fidelidad, bastante infiel. Marte, el dios de la guerra, el que rige a Aries, es como el único hijo conocido del matrimonio de manera legal. El resto y un montón de hijos de Júpiter, todos fueron fuera del matrimonio, en otras relaciones que él tenía, ¿no? Entonces, en este caso fue con Latona, una ninfa del Olimpo. Latona era amante de Júpiter, ella quedó en embarazo y quedó embarazada de mellizos. El solo hecho del miedo que producía en el Olimpo y acá en la Tierra, el recibir a un hijo que no era del matrimonio de Júpiter, el solo miedo de la venganza de Juno, pues hacía que nadie quisiera recibirlo. No podía nacer en el Olimpo, porque pues no era hijo de Júpiter con la diosa Juno. Entonces tenía que buscar nacer aquí en la Tierra, como muchos dioses, ¿no? Hijos de Júpiter. Nadie lo quería recibir, ¿sí? No solamente por miedo a esta venganza de Juno, sino también porque el oráculo decía que este dios que venía iba a ser muy poderoso, que iba a ser un dios que llegaba como pisando fuerte, un dios poderoso, así, luminoso, grande. Entonces pues les daba miedo, se iba a notar mucho la presencia del dios Apolo, entonces obviamente iba a llamar muy rápido la atención de la diosa Juno. Esa básicamente fue la demora del nacimiento de Apolo y lo que causó tanto sufrimiento en su madre, ¿no? En Latona, y lo que causó el miedo en Diana. Finalmente, cuenta la mitología que Apolo, igual Júpiter, discúlpenme, el padre de Apolo, pues negoció en la isla de Delfos, ¿sí? O Delos, para que recibieran a Apolo. ¿Cómo se logró esto? Porque esta isla era una isla que no estaba quieta, o sea, no estaba fija, sino que vagaba entre las aguas. Entonces pues ya digamos que la gente cansada de vivir de esta manera, pues le dijeron, bueno, listo, nosotros lo recibimos aquí a ellos, con la condición Júpiter de que usted nos proteja de la ira de Juno y pues que fije nuestra isla. Pero adicional a eso, esta isla ya tenía un dios al que ellos adoraban, que era el dios Dionisios, ¿sí? Este dios Dionisios, que hablaremos de otra mitología de él, porque en realidad dentro de la astrología o dentro de los signos no es importante. Dionisios era un dios como de oscuridad, un dios como de... un dios frío, un dios, ¿sí? Oscuro. Pero era el dios que protegía esta isla y que ellos adoraban. Entonces, aparte de que tocaba fijar la isla, digamos que se negoció que la adoración allá para Apolo y para Dionisios fuera compartida. Entonces que se construyera un templo muy grande para adorarlos, pero bueno, habían realmente discusiones, se adoraban por épocas, por momentos. Dice la mitología que Apolo, cuando estaba aquí en la tierra, porque como él duró desterrado un tiempo, ya se los cuento más adelante, el tiempo 3 meses que Apolo pasa acá en la tierra, esos 3 meses, quien rige y a quien adoran allá en Delfos es a Dionisio. Entonces son los 3 meses de invierno, ¿no? Porque pues Dionisio era el dios del invierno, de la oscuridad, del frío, de todo eso. Entonces el resto del tiempo es Apolo el que rige principalmente esta isla, ¿no? Las estatuas, por ejemplo, que se construyeron en el templo, habían de Dionisio, habían de Apolo, e incluso unas doble cara. Entonces, la mirábamos de frente y estaba Apolo, y por el otro lado estaba Dionisio, y era así como se repartió como esto, ¿no? Sin embargo, siempre Apolo demostró como su superioridad, como su dominio. No en vano, pues fue mucho más conocido que Dionisios. ¿Qué pasó con la historia de Apolo? Bueno, Apolo nació, y recuerden que les contaba en la historia de Diana, que ellos desde pequeñitos fueron mostrando su fuerza, su garra, su talante. Mataron, por ejemplo, a la serpiente dragón, Pitón, ¿sí? Ellos la mataron entre las dos. Esta serpiente pues representaba también muchas cosas oscuras, representaba como lo oscuro y la temporada de invierno, ¿sí? Algo maluco, algo lúgubre. Entonces ellos la asesinaron. Les contaba también que Niobe fue un personaje que ofendió a Latona, a la mamá de ellos, la ofendía mucho, la molestaba. Entonces pues Diana y Apolo, sin pensarlo 2 veces, le asesinaron los hijos. Él tenía 12 hijos. Diana asesinó a las 6 mujeres
y Apolo asesinó los 6 hombres. Esto muestra pues como el poderío de ellos, ¿no? La fuerza que tenían, porque pues es básicamente una sola persona asesinando a 6, y de una manera sencilla y fácil para ellos. Apolo, él fue desterrado, ¿por qué? Porque es que Apolo, dentro de su grandeza, porque efectivamente era un dios brillante, era un dios fuerte, el arquetipo de un hombre hermoso, como con mucha clase, con un don de mando innato, o sea, Apolo, como que donde él estaba, la gente sentía que tenían que adorarlo, o sea, él tenía un fuego interior, no en vano era el sol, ¿cierto? Adorado no solamente por culturas antiguas, como les decía el dios Ra en Egipto. De hecho, muchas culturas modernas, indígenas incluso, adoraban al sol, muchos lo adoran todavía, ¿cierto? A la luna y al sol como sus dioses principales. Entonces, dentro de la altivez de Apolo, un día pues le pareció chistoso desafiar y molestar a Cupido, al dios del amor, ¿cierto? Hijo de Venus, al que todos conocemos por canciones y por diferentes historias, hasta por muñequitos, que es el dios que carga sus flechitas acá en un carcaj y que a quien le clava la flecha se enamora. Pues este dios, que es representado por un niño, o sea, es un ser inocente, pequeño, como debe ser el amor, ya cansado de los desafíos y de las molestias que le causaba Apolo, pues un día le lanzó la flecha del amor, ¿cierto? Y a la diosa Dafne, una ninfa, porque no era una diosa, Dafne, ¿sí? Le lanzó la flecha del odio, la flecha con punta de plomo. Entonces Apolo se enamoró perdidamente de Dafne y Dafne cada día y cada vez odiaba más a Apolo. Era algo pues para él terrible porque era un dios al que no le costaba tener a nadie, porque él era el dios de la creatividad, Apolo era creativo, era brillante, era benevolente, el dios de la música, del arte, del deporte. Sí, él fue adorado en muchos Juegos Olímpicos, el dios Apolo. Y ver que pues esta ninfa no le correspondía, no le hacía caso, pues para él, supongo yo, fue algo hiriente, algo difícil. Él la persiguió mucho, tanto que Dafne se cansó. Dentro de su desespero y todo, un día fue donde su padre le dijo que ya estaba muy cansada de que Apolo la siguiera, ¿sí? Y que por favor la convirtiera en árbol de laurel. Entonces ella fue y cuando ella se estaba terminando de transformar, cuando ya sus bracitos se estaban transformando en ramas y su tronco su cuerpo estaba transformando en el tronco del árbol, llegó Apolo y pues dice la mitología que él la abrazaba y lloraba, pues realmente él estaba con esa flecha de Cupido del amor, ¿sí? Y la abrazó fuertemente pues mientras su amada se terminaba de convertir, ¿sí? Y él tomó las hojas de laurel y se hizo una corona. Siempre vamos a ver a Apolo como con una corona de laurel. Y ese laurel representa ese amor que fue imposible para él. ¿Listo? Él estuvo también enamorado de la diosa Hestia, pero pues ella sí nunca tampoco le interesó tener nada con él. Entonces ahí vemos, digamos, como una controversia de un ser con un arquetipo tan maravilloso, ¿sí? Benevolente y demás, pero no es fácil o no fue de buenas en temas de amor, ¿de acuerdo? Dentro del arquetipo de Apolo, aparte de esa corona de laurel que él mantiene, también lo representan en un carro de fuego y unos cisnes. Estos cisnes que están como al lado del carro, pues es porque se dice que cuando él nació en la isla de Delfos, cuando ellos nacieron, en especial cuando nació Apolo, habían 7 cisnes maravillosos rodeando la isla, estaban nadando hacia alrededor de la isla. Los cisnes representan elegancia, representan paz, representan belleza, armonía, representan garbo, ¿sí? Todo eso se le adjudica a Apolo. Y el carro de fuego, pues es porque es el dios del sol. Apolo tenía un carro donde él podía moverse entre el cielo y la tierra sin tocar ninguno de los dos. Era como una condición específica para Apolo. Resulta que dentro de los tantos hijos de Apolo, vamos a enlazar aquí la historia de dos que me parece interesante para el tema de Apolo, ¿no? Porque fueron muchos realmente. Pero hubo 2 hijos de él que marcaron como cierta diferencia. Por ejemplo, Faetón, de los hijos que él tuvo con una humana, ¿no?
Entonces cuenta la mitología que él, por ejemplo, estaba reunido con sus amigos y él les contaba que Apolo era su padre y nadie le creía, pues decían usted que va a ser hijo de un dios, ¿sí? Todo el mundo se burlaba de él y que eso era mentira. Entonces él habló con su padre y le dijo que por favor, para él poderle demostrar a sus amigos de que si él sí era hijo de Apolo, lo dejara conducir el carro de fuego. Apolo pues realmente amaba a sus hijos, Apolo amaba sus creaciones, amaba a sus hijos, ¿sí? A diferencia de Júpiter, quien de pronto dejó como muchos hijos en el camino, Apolo realmente cuidó de sus hijos, hayan sido con quien hayan sido. Entonces dice la mitología que Apolo le dijo, bueno, te voy a prestar entonces el carro, pero hijo, ten en cuenta que no, que tienes que ir de forma, de línea recta, de forma equidistante. No puedes tocar el cielo y tampoco puedes llegar a tocar la tierra, ¿sí? Entonces es la forma en que tienes que manejar. Para Apolo, pues fue una decisión, yo creo que de la cual tuvo que arrepentirse mucho, porque resulta que Faetón tomó el carro y empezó a manejar y a veces punzaba el cielo, a veces punzaba la tierra. Entonces, en esos momenticos en que punzaba la tierra, por ejemplo, se dice que los etíopes fue ahí cuando tomaron como su colorcito negro, su colorcito oscuro y así se quedaron. Entonces, que en cierta forma, ¿sí? Dicen muchos, o sea, los quemó. Bueno, sí, porque es que era un carro de fuego. Entonces puede decir la mitología que de allí empezó a salir la raza negra y que fue cuando África quedó prácticamente desértica, ¿sí? En muchas partes, porque el carro quemó toda su vegetación. ¿Mm? Y tocaba el cielo y era algo que Apolo tenía, o sea, prohibido hacer de esa manera. Entonces Zeus, al ver todo esto, lo que hizo fue asesinar a Faetón. O sea, le lanzó un rayo y lo mató frente a los ojos de Apolo, quien no pudo hacer nada. Pues era superior su padre, ¿no? Entonces, eso fue un gran dolor y sufrimiento para Apolo. Quien de venganza al ver que él no podía hacer nada contra Júpiter, porque qué iba a poder hacer contra el dios del Olimpo, lo que hizo fue que asesinó a los cíclopes, los que tienen un solo ojo, y los cíclopes eran los encargados de forjar los rayos de Zeus, amados y protegidos de hecho por Zeus. Entonces pues ahí se generó una cierta guerra entre ellos. Otro de los hijos que Apolo tuvo que ver morir fue su hijo Esculapio, que de hecho hoy en día lo conocemos y lo escuchamos mucho porque es conocido como el dios de la medicina. Esculapio también es uno de los hijos, es un hijo de Apolo con una terrestre. Esculapio era un ser muy sabio, él estudiaba mucha medicina, él fue criado y educado por Quirón, que lo vamos a ver en la mitología de Virgo. Quirón no es un planeta, astronómicamente es un asteroide, pero en la mitología es un ser supremamente importante, es un centauro hermoso, o sea, de verdad que tiene un aprendizaje y en nuestra carta es un punto kármico muy grande porque marca nuestra herida de infancia y bueno, en fin, no me quiero dispersar con el tema de Quirón, pero sí que este centauro Quirón, de pronto hasta mucho lo hemos visto en películas, incluso de mitología, él era un sabio, era un guerrero, también sabía de medicina, sabía pelear, tenía mucha sabiduría sobre muchísimas ciencias. Y él, Apolo le entregó a Esculapio para que Quirón lo educara, lo criara. Entonces entre ambos empezaron a estudiar muchísima medicina, convirtiéndose Esculapio en el padre de la medicina. Pero a su vez este también fue asesinado por Júpiter, ¿sí? Por Zeus. Júpiter lo asesinó porque Esculapio, en medio de sus conocimientos, resucitó a, se me va el nombre, discúlpenme, pero en realidad no es importante, ¿sí? A un personaje que Júpiter había matado, ¿sí? Porque le había desobedecido. Entonces, Esculapio, dentro de su gran conocimiento y sabiduría, lo resucitó, ¿sí? Con sus cosas medicinales lo revivió. Esto no le gustó a Júpiter y también lo asesinó. Entonces, pues todo esto frente a Apolo ha sido sufrimiento, ha sido dolor, ¿sí? Y básicamente esa es la historia de él. Apolo entonces es conocido en la mitología como dios de la creatividad, ¿sí? Tiene una capacidad de creación muy grande. Dentro del tiempo en que Apolo fue desterrado un año lo enviaron aquí a la Tierra, a vagar en la Tierra, y a lo que yo siempre les digo en cada mitología, la mayoría de los dioses vinieron a la tierra como castigo, pero para nosotros como una bendición, porque cada uno tuvo que dejarle a los seres humanos una enseñanza.
Cuando Apolo fue desterrado por su arrogancia, que duró un año vagando y sufriendo todas las penurias de cualquier ser humano, porque lo que Júpiter quería enseñar era la humildad, ¿sí? Entonces él tuvo que llegar acá y después de ser semejante Dios tan majestuoso, él tuvo que llegar aquí a ser pastor de ovejas. Entonces un señor lo recibió por allá en su finca y él pastoreaba rebaños de una manera muy humilde, ¿sí? Eso le enseñó a él como la humildad, como esa parte bonita, esa parte humana, por así decirlo. Recuerden que cuando vimos a Mercurio, que es el regente de Géminis, hablábamos de que Mercurio, como era un estratega y le quedaba fácil de adueñarse de todo lo que no era de él, vio por allá cuando él estuvo aquí desterrado también, vio un rebaño de ovejas divino y a él le pareció bonita y dijo, bueno, estas me las llevo. Cuando se las llevó, recuerdan que les digo que cuando se dio cuenta que esas ovejas eran de Apolo, pues obviamente Mercurio se asustó mucho, fue y le pidió perdón, se las devolvió y le regaló la lira, que hizo de la caparación de una tortuga y las tripas de un buey. Bueno, esto para Apolo fue hermoso porque a Apolo le gustó siempre la música. Apolo lo vemos como el dios de la música. Apolo era un flautista excelente, ¿sí? Entonces, en este sentido, miramos a Apolo como el dios de la creatividad y el dios de la música, ¿sí? La diosa del arte en general es Venus, pero en Apolo está ese toque musical. ¿Mm? El dios de la vitalidad, de la fuerza, de la energía, de la jovialidad, de la esencia. Dicen los libros de astrología y libros de mitología que lo que Apolo impregna está muy dentro de cada uno de nosotros. O sea, es algo que realmente no podemos cambiar. Lo que Apolo nos marca es nuestra esencia. Por eso en la astrología la palabra clave del sol es individualidad y esencia, impregnándonos también de energía vital. Por eso somos del signo donde estaba el sol en el momento en que nacimos. Esa es la razón, ¿sí? Si el sol estaba en el signo de Virgo, pues impregna a las personas que nacen en esos 30 días, esa esencia de lo que es el signo de Virgo queda como calcada dentro de la persona. Ya sabemos que no somos solamente un signo solar, ¿no? Creo que hasta este momento hemos podido entender de que somos todos los signos y de que cada planeta tiene una energía diferente. Pero el Sol como tal nos calca como individuos. Entonces, aunque pertenezcamos al signo donde está el Sol como planeta, igual que todos, tienen su propio signo al que rigen, que en este caso es Leo. Leo, ¿qué le impregna entonces el Sol a Leo? Le impregna la creatividad, la majestuosidad, el liderazgo, el brillo, la vitalidad, la energía, el ego, ¿cierto? Porque Apolo prácticamente que es el dios del ego, ¿sí? El ego, el empoderamiento. ¿Mm? Entonces eso vemos en las personas nacidas bajo el signo de Leo. Sabemos que son personas de liderazgo, personas que tienen como una luz, como un brillo especial, como una facilidad en la vida, pues están regidas por el dios Sol. Entonces pues no esperamos menos, ¿cierto? Personas que tienen un dote de mando, de liderazgo, las personas que, igual que Apolo, son seguidas sin ningún problema. Son personas con un encanto natural, ¿cierto? Aquello que decimos, personas que pronto nacieron como con estrella. No decimos que la gente de Leo no tenga sufrimiento, no tenga problemas, no, obviamente, pero tiene como ese plus adicional que es esa regencia que como que lo protege y le ayuda. Entonces tenemos de ahí esas cualidades de Leo: la creatividad, la vitalidad y la energía. Tenemos ese gusto como por la música, ese dote de mando, ese don de liderazgo, de ser seguidos, ¿cierto? Personas independientes como luchadoras, pero también Apolo siempre fue un dios muy ingenuo, ¿sí? Entonces siempre vamos a ver a Leo como personas ingenuas, como personas que a pesar de su magnanimidad, ¿sí? De su grandeza, son personas ingenuas, son personas, siempre van a ver a un Leo con un toque infantil, porque ellos conservan como mucho de niños, tengan la edad que tengan. Así es Leo, porque así es Apolo. Entonces, ahí ya entendemos muchísimo esa parte. Cuando logremos estudiar el resto de los 4 puntos que componen el signo de Leo y a los demás signos, lo vamos a entender muchísimo más. Entonces, hasta aquí el video. Muchísimas gracias. Y estaremos entonces próximamente, prontico espero,
subiendo el signo o la regencia de Virgo. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias entonces. Les recuerdo, si les gustan los videos, de que se suscriban y que también al suscribirse en la campanita que está al lado le hagan clic para que cada video que yo suba les llegue a ustedes la notificación y no se pierdan ninguno. Muchísimas gracias entonces y que tengan feliz tarde. Gracias.